Ok, parece que salimos un momento y ya estamos de nuevo. Nos estamos conectando. Ok, el tema de la demanda de Internet es bastante en este tiempo de COVID. Entendemos esa situación. Ok, por favor, sigamos conectados ya. Tenemos el mismo link. Qué bueno, ya se van conectando nuevamente los alumnos. Está muy bien. Muy bien, entonces en cualquier momento se conecta nuevamente. Ok, sí, ya se están conectando. Perfecto. Tú tienes que... Por favor, al conectarse hay que poner su micro. Por favor, cada uno ponga su micro en silencio. ¿Ya? Aarón, a Grace, a Darnell, su micro en silencio. ¿Ya? Por favor, hay un alumno que está con el... ¿Qué tal? Creo que ya volvimos. Disculpen el inconveniente, ha habido un problema con la señal. Ya estamos nuevamente activos. Disculpe, profesor Reming, no ha sido, parece que ha habido un problema con la señal. Bien. No hay problema. Sí, bien, José, vamos a continuar. Creo que ya se están también conectando nuestros estudiantes, ¿no? Creo que al principio, cuando nos conectamos, el audio se activa, pero luego ya cada uno va a estar calibrando su audio. Muy bien. Estamos presentando al profesor Reming y entonces repetía en la cual el profesor Reming es también docente de la Universidad de California, ha desarrollado bastante investigación en el tema de geología, ha hecho también una investigación acá en Perú, en la ciudad de Pisco, ¿no? Y un sinnúmero ya que es bastante numeroso sus reportes y trabajos que he realizado, ¿no? Entonces, vamos a conocerlo en estos momentos y va a iniciar su ponencia. Adelante, profesor Reming. ¿Qué tal? Buenos días. Me parece que José Ponce va a iniciar con la ponencia. Ponce, estás con tu micrófono en silencio. Disculpe. Gracias, Remy. Excelente. Claro. Sí. El profesor José es de Ingeniero Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería. También es investigador también en la Universidad Ricardo Palma, ¿no? También en la Universidad Privada del Norte. Y siempre está bajo José. Vamos a iniciar con la conferencia. Gracias, Juan. Gracias. Buenas tardes. Bueno, todavía estamos a las 11 en Perú. Efectivamente, son todavía buenos días. Buenos días, alumnos. Bienvenidos los alumnos del curso de Introducción a la Ingeniería, que son del primer ciclo, de Geología, que son del segundo ciclo, de la carrera de Ingeniería Civil, de Caminos, que son del séptimo ciclo. Bienvenidos a esta clase. Y también están invitados los alumnos de Pavimentos, bueno, es un grupo pequeño que también se ha sumado a esta conferencia, a esta clase espejo realizado por docentes tanto de Perú como por docentes de Estados Unidos, gracias a Remín en esta participación. Vamos a empezar con procesos geodinámicos internos, la parte geológica, que es lo que voy a abordar en este caso. Bien, el logro de esta sesión es que podamos manejar el término de geología desde el punto de vista cómo es la geodinámica interna en la Tierra, ¿no? Los cambios geotécnicos y las estructuras. Aquí les dejo una presentación en YouTube que me parece que explica bastante bien el término de la tectónica de placas, de cómo es que se generan los movimientos y esos movimientos cómo generan estructuras en la Tierra.
Muy bien, entonces la parte de formación, de las estructuras, primero es que las fuerzas internas que deforman la corteza terrestre normalmente producen movimientos verticales y horizontales, ¿no? Estos movimientos, por ejemplo, como es la litosfera, la placa de la litosfera podría sufrir tracciones o compresiones, y eso va a producir movimientos que a la larga van a ser los que producen efectos tanto de levantamientos de montañas o levantamientos o creación de continentes, modificación de los continentes que tenemos actualmente, como ha ocurrido desde millones de años hasta la actualidad. Recuerden que estos esfuerzos, ya sean pliegues, ¿no? Ya sean pliegues que son los esfuerzos básicamente de compresión, o esfuerzos tanto de tracción, ¿no? Estos esfuerzos de tracción que van a producir fallas o pliegues, ¿ya? Como lo vamos a ver más adelante. Los movimientos diastróficos son movimientos de dos tipos, que son orogénicos, que tienen que ver con movimientos bruscos, o los hiporogénicos, que son movimientos más lentos y son los formadores también, en este caso, de los continentes, ¿no? Entonces tenemos dos tipos de movimientos, unos que son más bruscos, ¿no? Y otros que son más lentos, pero que tienen un efecto mayor todavía. Vean estos movimientos lo que a la larga nos produce, ¿no? A nosotros como sociedad nos involucra esos movimientos desde el punto de vista de las estructuras que van a dañar nuestros elementos que construimos, ¿no? Y como ingenieros civiles tenemos una responsabilidad social, ¿no? De cómo preservar la vida, preservar los bienes, y en ese sentido tenemos que aplicarle mucho interés a estos movimientos. Esos terremotos son básicamente movimientos bruscos que se generan a nivel del hipocentro, que están en la zona de la litosfera, y esos hipocentros se proyecta hacia el epicentro sobre la superficie de la corteza terrestre, y generan ondas que a la larga van a producir esos movimientos bruscos sobre la superficie de la Tierra, ¿no? Movimientos que se generan dentro de la Tierra, dentro de la litosfera, a ese nivel, que se van a repercutir, ¿no? Sobre la sociedad, sobre las estructuras. Les muestro los 10 terremotos que se han reportado durante la historia. Estos son los que tienen mayor magnitud, y la forma de medir estos terremotos en la escala Richter nos muestra, miren, que llegamos hasta 9.5 en un terremoto que se produjo en Valdivia, en Chile, en 1960. ¿Ya? Y vean que desde ahí tenemos terremotos bastante que están alrededor de 9 o 8, ¿no? Y varios en Sudamérica, ¿no? Anotamos el tema del terremoto de Chile-Valdivia, anotamos lo que fue en Arica, bueno, antes Perú, la zona de Perú, prácticamente, bueno, estamos muy cerca de Perú, miren, con esta intensidad en 9, y bueno, es magnitud de Richter, y la de 8.8, la de Chile, también, ¿no? En 2010, que no es muy alejado, ¿no? Entonces son movimientos tectónicos que se ha producido, y lo que vean de que 3 de los 10 están en Perú, ¿no? Entonces nosotros estamos muy cerca a una zona de alta sismicidad, ¿no? Entonces se puede considerar que América del Sur, principalmente lo que es de Perú hacia el sur, tenemos estos problemas muy altos. El vulcanismo es un proceso de erupciones volcánicas de magma que se produce a nivel del interior de la Tierra, que va a fluir debido a que se generan fisuras, ¿no? Estos movimientos también generan fisuras, rompimientos, y en realidad estas presiones que hay internamente dentro de la corteza son presiones muy altas, ¿no? Y basta una fisura para que ese suelo o esa roca que está en estado sólido
por una pérdida de presión se vuelva líquida y salga pues con presiones bastante grandes y salga en forma de lava, de forma de gases, cenizas, y es lo que nosotros conocemos a los volcanes. En realidad tenemos una serie de volcanes a nivel de Sudamérica, ¿no? Algunos están activos, otros están apagados, pero en realidad en Sudamérica tenemos una dinámica de vulcanismo bastante fuerte, ¿ya? Podemos decir que uno de los más fuertes comparados a otras partes del mundo. Bien, y la parte de diatrofismo tiene que ver con los plegamientos, ¿no? ¿Cómo es que se forman estos plegamientos que básicamente son la deformación de en este caso, de los estratos de tipo sedimentario, que se han depositado a lo largo del tiempo, ¿no? Y estos estratos, que son naturales, normales, debido a esfuerzos de compresión, ¿no? Miren la deformación que sucede, ¿no? Con esta parte, ¿no? de la estructura de la Tierra, de la estructura de la corteza, se va deformándose, ¿no? Con el tiempo. Algunos de manera brusca y otros que son de manera paulatina, constante, que se siguen dando desde hace millones de años, ¿no? Se van y son dinámicos. Hay que entender que esos plegamientos, ¿no? Debido a los esfuerzos, ¿no? Debido a esos esfuerzos, se pueden formar los pliegues, pero también se pueden pueden suceder fallas porque esos esfuerzos pueden provocar rupturas, pueden provocar desplazamientos. ¿Okay? Cada vez que hay esfuerzos, puede ser que esos esfuerzos conlleven pues a desplazamientos verticales, horizontales, transversales, ¿no? Entonces se puede dar los diferentes desplazamientos. Y esos desplazamientos, ya cuando existe un desplazamiento, se conoce como falla, ¿no? Ya es un rompimiento de un plano y a la vez un desplazamiento. Entonces, si hablamos de estos pliegues, estamos hablando de las compresiones, o también que pueden ver no solo compresión, sino tracción, ¿no? Tracción o efectos de tracción en las estructuras, de tal manera que generen hundimientos, ¿no? Si hay tracción, normalmente hay hundimiento, ¿no? Y aquí tenemos diferentes estructuras. Vean, que son estructuras anticlinales, como son la que vemos en la foto superior, una estructura anticlinal, o una estructura sinclinal, como la que vemos en la foto de abajo, ¿no? Básicamente, dependiendo de los esfuerzos. Estos esfuerzos, normalmente los anticlinales son por esfuerzos de compresión, y los sinclinales son por esfuerzos de tracción, ¿ya? Normalmente, ¿no? Pero, sin embargo, esos esfuerzos conllevan pues a la deformación. Entonces, aquí hay una tipología de formas en función a que si el plano está vertical o el plano está inclinado, y podemos llamar pues elementos verticales, inclinados, rodilla, tumbado, entonces, en función al ángulo que forma con respecto al horizontal. Es importante notar que las estructuras, por los esfuerzos, podrían producir planos de fallas, y cuando existen estos planos de fallas se llaman diaclasas, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros en un macizo rocoso o en una estructura conformada por roca sedimentaria vemos las fallas, ¿no? O vemos una diaclasa, ¿no? Como planos definidos. Esos planos, ¿ya? Si es que no hay movimiento, hay que reconocer que es una diaclasa, ¿ya? Siempre que no hay movimiento es una diaclasa, pero cuando ya existe movimiento, debido a esos esfuerzos, ya eso es una falla. Normalmente las fallas tienen movimientos y estas fallas se producen por esfuerzos también de tracción o compresión, típicamente, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, la falla normal. La falla normal es propio de esfuerzos de tracción, donde uno de los lados cae, uno de los lados se hunde, ¿ya? Entonces eso se llama falla normal.
En cambio, cuando hay un desplazamiento de uno sobre otro debido a esfuerzos de compresión, como vemos en este caso, uno de los lados, no, el lado izquierdo en este caso, por ejemplo, está montando sobre el lado derecho. ¿Ya? Entonces, eso debido a los esfuerzos de compresión. Entonces, hay que describir o hay que poder identificar las fallas normales en función a los esfuerzos que se han producido, ¿no? Si ha habido un hundimiento o ha habido un desplazamiento hacia arriba. Y aparte, recuerden que hay esfuerzos que podrían conllevar también a una falla de desgarre, en el cual, si bien es cierto, no hay un desplazamiento hacia arriba o hacia abajo, sino como se ve en esta figura, hay un desplazamiento lateral, ¿no? De un lado, ¿no? Desde el punto de vista horizontal, un desplazamiento en cambio de dirección, ¿no? Dentro de la misma dirección se va moviendo. Bien. Y bien, vean esos efectos, las estructuras, ya sea por presencia de diaclasas, son planos de ruptura, por presencia de fallas, presencia de elementos estructurales como plegamientos, podría conllevar pues a fallas estructurales que, si bien es cierto, estas fallas quedan de alguna manera debilitadas por esfuerzos que se han concentrado o por planos de falla que están presentes y que no han sido identificados, ¿no? Y esos motivados por efectos de humedades, ¿no? En este caso está cerca del mar, efectos de la brisa marina, efectos del aire, la erosión, etcétera, ¿no? La vegetación, ¿no? Podría producirnos fallas de este tipo, ¿no? En este caso lo conocemos como que es una falla de talud, ¿no? Pero vean que habría que analizar, ¿no? Las fallas geológicas, lo que pueden producir debido a efectos de un poco de la carga, un poco de la humedad, un poco el tema de la estructura que está debilitada, ¿no? Y lo que nos produce. Cómo los efectos de falla nos pueden complicar la construcción de un túnel, ¿no? Si tenemos una falla, es una zona de debilitamiento y, por lo tanto, las paredes, ¿no? La pared del túnel, ¿no? Podría prenderse, ¿no? Aparte que se concentran a estas profundidades presiones bastante fuertes, esas presiones podrían activar, ¿no? Gatillar el efecto de la falla y el efecto de la compresión y descompresión. Aquí vemos cómo una parte del canal se ha cortado, ¿no? Vean que esos efectos de la geología, cómo influyen, ¿no? ¿no? Y en cierto sentido, ¿no? Esto, si bien es cierto, es un problema geológico que se puede visualizar después, posteriormente, ¿no? Al comienzo es difícil de ver, ¿no? Los geólogos son muy buenos en ese sentido, descubriendo cómo es la formación, cómo son las estructuras, y por eso las estructuras necesitan, o los proyectos de ingeniería civil necesitan siempre de una revisión de la geología local, ¿no? De cómo está conformada la parte geológica, si hay presencia de fallas, las estructuras, cómo están, la presencia de diaclasa, la presencia de discontinuidades, ¿no? Para saber qué problemas podrían ocurrir en esa zona, ¿no? Y prever, ¿no? Una solución. Muy bien. El caso de rompimientos de tuberías, porque estas tuberías son lineales, están conectadas, y algún movimiento, el movimiento de algún asentamiento diferencial nos puede producir esta catástrofe. ¿Okay? El caso de los puentes, ¿no? Los estribos deben estar cimentados sobre una roca muy competente en lo posible, pero si no es así, la necesidad de pilotaje, pero miren lo que nos puede pasar si es que el suelo no apoya, ¿no? Si el suelo va a tener asentamiento diferencial, donde una zona tiene mayor asentamiento que otra, entonces definitivamente este puente, esa estructura no va a resistir, ¿no? No tiene el soporte, no tiene la cimentación apropiada. Okay. Y terminamos con esta idea: el conocimiento de los procesos de dinámica interna permite una apreciación más real sobre el campo de la ejecución de obras. Muy bien.
eso es lo que he querido mostrarle en esta presentación. He querido ser breve, eh, porque en realidad nos interesa ver ahora la presentación de nuestro colega Remín Pretel. Te dejo, Remín, tienes acceso, voy a dejar de compartir. Ok. Y bien, adelante, Remín. Perfecto, gracias. A ver, voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirmas por ahí? A ver Sí, si ya puedes ver la presentación en full screen. listo, Remín, sí se ve Perfecto. perfectamente. Ok. Ok. Entonces, gracias Ponce y Juan por la introducción. Solo la aclaración pequeña, que yo no soy docente aquí, soy candidato a doctor y sí pues desarrollo investigación y todo lo demás mencionado. Tengan todos muy buenos días. Me gustaría agradecer a Ponce por la invitación a presentar el día de hoy. Estoy muy contento de pues, contribuir en la clase. Él me había comentado que esta charla está dirigida principalmente a estudiantes de los primeros ciclos. Entonces me pareció una excelente oportunidad para pues, introducirlos al mundo de la ingeniería geotécnica, mostrarles en principio qué es la ingeniería geotécnica, qué hacemos los ingenieros geotécnicos, y luego un poco más adelante voy a centrarme en la ingeniería geotécnica sísmica y en particular la licuación de suelos. Entonces, con eso, la presentación el día de hoy le estoy titulando Introducción a la Ingeniería Geotécnica y Licuación de Suelos. ¿Sí me escuchas claro, Ponce? Sí, está Sí. perfecto. Ok, ok. Entonces, me gustaría empezar con saber qué es la ingeniería geotécnica, ¿no? La palabra geotecnia deriva de raíces griegas, geo, que significa tierra, y tecnia o tecne, del griego, que significa arte o habilidad. Entonces, con eso podemos definir que la ingeniería geotécnica es la habilidad de construir sobre, en o de suelo y roca, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esto los ingenieros geotécnicos? Primero, tengo aquí construir sobre tierra. Y creo que un claro ejemplo, esto es bastante evidente, cada uno de nosotros en este momento se encuentra en una edificación que descansa sobre el suelo. Si es en Lima, desde el suelo; si ustedes están en otro lugar, posiblemente sea roca. El segundo punto es construir en la tierra. Y esto me refiero, por ejemplo, a los túneles que van por dentro de la roca, ¿no? Y tenemos ahora en Lima la línea amarilla que va por debajo del río Rímac. Entonces, esta es también otra aplicación bastante común. Lo otro es construir con tierra. Esto se refiere, por ejemplo, si tenemos estructuras de contención, presas de tierra, presas de relave, utilizamos roca y suelo para construir estas estructuras. Si fueran de concreto, pues sería demasiado costoso o a veces no es viable dadas las condiciones del sitio. Lo otro es extraer o apoyar en la extracción de recursos naturales. Y esto pues principalmente para nosotros, ¿no? Como peruanos, en el Perú la minería es una actividad muy importante económica y es bastante. Hay muchos ingenieros geotécnicos que se dedican especialmente al tema de minero. Luego tengo aquí también remediar o reducir la contaminación, y eso también hay algunas aplicaciones en el campo de la minería. Algunas veces usamos coberturas de suelo pues para prevenir que algún material contaminante esté expuesto a la naturaleza. Utilizamos diferentes técnicas para conducir de repente filtraciones de materiales contaminantes y pues extraerlas y evitar que se contamine algún río, etcétera. Y finalmente aquí tengo lidiar con los peligros naturales que afectan todo lo anterior. Creo que Ponce ha conversado muy bien ya de esto, de los peligros naturales, en particular la parte sísmica, ¿no? Y yo voy a un poquito mostrar algunos ejemplos también y luego enfocarme en la ecuación. Entonces, aquí tengo algunos ejemplos de sistemas geotécnicos, ¿okay? En la parte izquierda estoy mostrando una fotografía de una fundación. Esto probablemente sea para algún tipo de edificación, pero descansa sobre el suelo. En la parte derecha superior muestro un túnel. Los túneles son estructuras muy complejas, porque imagínense ustedes que un túnel atraviesa kilómetros y las condiciones son variables. Las condiciones del suelo, el tipo de suelo, si hay presencia de agua o no, la presencia
diferentes accidentes topográficos, fallas que ya comentó Ponce bastante. Entonces son estructuras bastante complejas en ese sentido. Y aquí abajo tengo la presa de Feijão en Brumadinho, Brasil, que quizás ustedes ya han visto lo que sucedió. Y hablando de eso, algunas veces las cosas no van muy bien. Aquí vemos en la parte izquierda cómo alguna fundación ha tenido que fallar. Este edificio se ha sentado y se ha inclinado. Y si se dan cuenta, el daño estructural del edificio no es muy importante. La estructura está casi entera. Lo que ha fallado ahí es el suelo. Entonces ya no es habitable. En esta otra fotografía les muestro, esta es de la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene arcillas muy especiales. Entonces aquí pueden ver cómo esta edificación pues se ha sentado. Aquí en estas líneas amarillas he delimitado más o menos la dirección o dónde debería estar el edificio a lo largo de la calle. Pero si se dan cuenta, en la parte más alejada desde la perspectiva de la foto, pues el edificio está totalmente asentado. Entonces son otros temas de consolidación de suelos. Aquí muestro un túnel que ha fallado. Y aquí en la parte inferior también la falla de la presa de Feijão en Brumadinho, ¿no? Esto ocurrió el año pasado, quizá lo han visto en la televisión. Fue debido a la licuación estática de los relaves, ¿no? Entonces, ustedes ven todo esto y quizás se pregunten, pero ¿por qué sucede? ¿Por qué si esto? Tenemos muchos años construyendo casas, edificaciones. ¿Qué hay de especial con los suelos, ¿no? Entonces, en esto, para un poco discutir el tema de qué hay de especial con los suelos, pues estoy mostrando en esta diapositiva, voy a hacer una comparación con otros materiales que los ingenieros civiles usamos muy frecuentemente, que es el concreto y el acero. Entonces, aquí vemos, esto parece ser una fundación que están construyendo, y en la parte derecha es un talud, donde vemos un talud pues, de suelo natural. Entonces, uno de los puntos distintos es el comportamiento. El comportamiento del concreto y el acero son generalmente elástico lineal, al menos para un rango importante de cargas, ¿no? De condiciones de carga. Mientras que el suelo tiene un comportamiento no lineal. Entonces, es un poco más difícil de predecir o estimar cuánto se va a deformar o cómo se va a comportar cuando se le somete a ciertas condiciones de cargas o de dificultad. El segundo punto es que el concreto y el acero son relativamente uniformes, ¿no? Nosotros construimos estos, los diseñamos. Quizás el concreto sufre algunos temas de desagregación de los materiales gruesos, pero es relativamente uniforme. En el caso del suelo, es anisotrópico, lo que significa que las propiedades y también de repente las condiciones cambian con la dirección, si nos movemos en la dirección horizontal o vertical. Por ejemplo, aquí en esta foto vemos que conforme vamos de la parte superior a la parte inferior, los suelos cambian, parecen un poco más finos en la parte superior, luego aquí hay algún material un poco más grueso, aquí parece como una gravilla, etcétera, ¿no? Y no solo cambia en la parte, en la dirección vertical, sino también, por ejemplo, si vemos este estrato de aquí, ¿no? Parece un material un poco más grueso. Conforme nos movemos hacia el lado izquierdo, el espesor de esta capa, pues disminuye. En algún momento parece que incluso ya desaparece por aquí. Bueno, es bastante delgada. Entonces tenemos esto. Además también en el otro, si nos vamos en la dirección perpendicular a la pantalla, ¿no? Entonces es bastante complejo. Y asociado a eso, no conocemos muy bien las propiedades. En el caso del concreto y el acero, pues tenemos el F'C, la resistencia de fluencia. En el caso del suelo es un poco más complejo, no solo porque no lo podemos medir con tanta facilidad, sino también porque es muy variable, ¿no? De repente investigamos muy bien las propiedades en una ubicación, pero luego no sabemos qué está pasando más allá. Y eso se relaciona con la variabilidad espacial que les comenté aquí. Y bueno, relacionado a eso también tenemos el tema del muestreo, ¿no? El concreto y el acero podemos tomar muestras y ensayarlas en el laboratorio y luego tener propiedades, todo bastante controlado. Mientras que en el caso del suelo, pues es muy difícil hacer un muestreo. Imagínense ustedes que tengan
no sé, una porción de suelo enterrada y quieren de ahí tomarla y llevarla hasta el laboratorio. Va a sufrir bastante disturbancia. Y en algunos casos, si fuera, por ejemplo, una arena muy suelta, no se puede ni siquiera tomar con facilidad, ¿no? A menos que sea congelada. Entonces, hay todos estos temas, estas dificultades con el tema del suelo, también hay incertidumbres. Entonces, estos son los desafíos. Ahora, si bien todo esto parece cosas difíciles o, no sé, quizás no muy positivas, es lo que a muchos de nosotros como ingenieros geotécnicos nos llama la atención y nos gusta, y es por eso que nos dedicamos a este tema de la geotecnia. Entonces, eso es en líneas generales lo que es la geotecnia, lo que hacemos o con las cosas que lidiamos los ingenieros geotécnicos. Ahora voy a ver un poco más la parte sísmica. Como lo comenté antes, nuestro profesor Ponce ya ha hablado bastante el tema de las fallas, la tectónica. Es un tema muy importante para nosotros allá en Perú, ¿no? Entonces voy a iniciar esta sección mostrando algunas fotografías de eventos pasados. En este caso, el sismo de Huaraz del 70, que causó mucho daño. Este es el sismo o el terremoto que causó un aluvión que cubrió la ciudad de Yungay. Hubieron muchas pérdidas humanas, económicas. Y esto ocurrió el 31 de mayo del 70, y es por eso que, si ustedes no se recuerdan, cada 31 de mayo tenemos el simulacro sísmico organizado por INDEC, ¿no? Es también forma de conmemorar o en memoria a lo ocurrido. El sismo de Lima del 74, que es el último sismo, digamos, de una magnitud importante que hemos tenido en la capital, también causó bastantes daños. En la parte izquierda estoy mostrando unas viviendas pues, que se han destruido. Y aquí en la parte derecha, una parte del malecón de Chorrillos tan bonito que se destruyó debido a este sismo. Este sismo también vino acompañado con un tsunami. Entonces las pérdidas económicas y también humanas fueron importantes. Aquí estoy mostrando el sismo del sur. Esto es del 2001, también lo llaman sismo de Moquegua y Arequipa. Y lo que estoy mostrando aquí en la parte izquierda es que hay un talud, un corte de carretera pues, que se ha deslizado. Y esto no solo causa problemas, de repente pérdidas humanas, sino también pérdidas económicas, porque no hay transporte muy importantes. Y en la parte derecha, que se observaron en la parte de aguas abajo de la cresta de la presa Torata, también consecuencias de este evento. Más recientemente, quizás es un sismo que todos nosotros hemos sentido, el sismo de Pisco en el 2007, pues en la parte izquierda estoy mostrando una fotografía donde una vivienda se ha asentado luego de que ocurrió licuación de suelos y pues ya es inhabitable, se ha destruido. Y en la parte derecha estoy mostrando lo que son desplazamientos laterales, ¿no? Nuevamente el daño a las carreteras y las vías de transporte. En esta otra figura, en otro slide, les estoy mostrando consecuencias de licuación. En la parte izquierda ustedes pueden ver estos pequeños como sand boils en inglés, o también volcanes de tierra, creo que podría ser una traducción. Es una manifestación bastante clara de lo que es licuación de suelos, y en unos slides más adelante les voy a mostrar por qué es que ocurre esto. Y aquí pues ustedes pueden ver que esta vivienda claramente se ha asentado, y eso ha ocurrido luego de la licuación de suelos, ¿no? Entonces, estos son sismos o eventos, imágenes de sismos en Perú. Pero también quería mostrarles algunas fotos de sismos ocurridos en otras partes del mundo. Aquí en la izquierda y en la parte superior son sismos que han ocurrido aquí en California. Lo que quiero aquí comentar principalmente es que no solo son fallas que ocurren directamente que afectan a las edificaciones o los suelos o deslizamientos, sino también hay como efectos colaterales, si queremos llamarlos, ¿no? En este caso se rompieron aquí unas tuberías de gas, y pues se generó el incendio, se quemaron aquí, me parece que 5 casas en esta calle que es Balboa Boulevard, que luego se las voy a mostrar también. Y en la parte aquí superior, luego del sismo de Napa, se rompieron unas tuberías de agua, ¿no? Entonces, estas estructuras lineales también sufren bastante
debido a los sismos. Y en la parte inferior es el sismo de Tohoku, en Japón, donde hubo un tsunami muy fuerte que también tuvo problemas con la planta nuclear de Fukushima, ¿no? Que ha sido bastante conocido. Finalmente aquí les muestro en la parte izquierda algunas fotos del sismo de Kaikoura en Nueva Zelanda en el 2016 y en la parte derecha un sismo de consecuencias del sismo de Puebla en México, ¿no? Aquí lo que vemos es que esta vivienda se ha asentado y entonces aquí esta separación entre las dos, ¿no? Algunas veces esto genera grietas, ya no se puede, ya se vuelve inhabitable, ¿no? Con todas estas fotos lo que les quiero decir es que hay muchos desafíos dentro de la ingeniería geotécnica sísmica y resolverlos no es tarea fácil. Entonces, con esto ya he terminado un poco la parte de las generalidades de la ingeniería geotécnica y algunas de las consecuencias. Lo que voy a hacer ahora es centrarme un poco más en el fenómeno de licuación de suelos. ¿Okay? Voy a explicarles por qué se produce, cuáles son las consecuencias. Luego voy a conversar un poco de las metodologías para evaluar la licuación de suelos. Entonces, si tenemos una zona de estudio, queremos saber, ok, los suelos son licuables, y si son licuables, ¿cuánta deformación va a generar? ¿Cuánto desplazamiento de los suelos? Y eso es importante saber para el diseño de las estructuras, ¿no? O si de repente necesitamos algún reemplazo de material. Luego, solo como una manera de ejemplo, les voy a hablar un poco del caso Historia de Balboa Boulevard, del sismo de Northridge en 94, aquí en California. Y voy a culminar con unos comentarios finales y lecciones aprendidas, ¿no? Entonces, licuación de suelos. Voy a mostrar 3 fotografías que muestran cómo la licuación de suelos puede afectar a distintas escalas. En la parte superior estoy mostrando lo que es el desplazamiento lateral o lateral spreading en inglés. Esto fue observado aquí luego del sismo de Loma Prieta en el 89. Y pues lo que vemos es que lo que ha ocurrido aquí es que los suelos a profundidad han licuado y se han vuelto muy débiles, se comportan como un líquido. Cuando ocurre esto, esta capa de suelo de material licuado es como una patineta para todo lo que está encima. Entonces los suelos licúan y pues todo se empieza a desplazar en la parte superior. A ver si por ahí apagan su micrófono, por favor. Sí, por favor, apaguen el micrófono, alumnos. A ver, por favor, Elena, si podrías chequear ese tema. Michelle Quispe, por favor, micrófono. Voy a apagar el micrófono, Michelle. Por favor, avisen a su compañero Michelle que apague su micrófono. Remín, muy interesante el tema de licuación. Me gustaría saber o que expliques a los alumnos por qué se produce ese fenómeno de licuación, ¿no? Probablemente por el movimiento sísmico, por la presencia de agua. Exactamente. Sí, aquí en un par de diapositivas, Ponce, ya viene esto, no te preocupes. Ok, excelente. Sí. Entonces, en la parte inferior estoy mostrando a una escala, esta foto es muy famosa, del sismo de Niigata, donde todo el edificio pues se ha volteado. Y nuevamente vemos que la falla estructural es mínima, el edificio está entero, por decirlo de alguna manera, lo que ha fallado es la fundación. Y en esta otra fotografía, pues, vemos cómo licuación ha afectado a la ciudad de Christchurch en una manera masiva, ¿no? Esta es toda la ciudad de Christchurch, y en rojo podemos ver donde ha ocurrido daño severo, ¿no? Entonces ya va más allá, de repente, de una carretera, una sección de una carretera o unos edificios, sino es una manera masiva. Entonces, con eso, quiero definir la ecuación de suelos como la pérdida de resistencia y rigidez de suelos generalmente no cohesivos sometidos a cargas cíclicas, ¿no? Y acá viene lo que su profesor Ponce me está preguntando, ¿por qué se genera la licuación de suelos? Hay 3 condiciones comunes que se necesitan. Primero es un depósito de arenas sueltas. Lo segundo es el nivel freático elevado, o sea, los suelos tienen que estar saturados. Y lo tercero es una carga cíclica, ¿no? Y lo más común es la carga sísmica.
¿no? Ahora aquí solo aclarar que estas son condiciones comunes, pero pueden haber excepciones o pueden haber casos que son bastante similares, como la licuación de suelos gravosos, no arenosos, o de suelos más finos, ablandamiento cíclico de arcillas y licuación estática, ¿no? Que no se requiere una carga cíclica. Pero hoy me voy a centrar un poco más en la licuación generada por carga cíclica. Entonces, imaginemos que nosotros podemos acercarnos a un suelo licuable tan cerca que podemos ver las partículas. Entonces, en la parte izquierda les estoy mostrando cómo sería el arrangement, cómo las partículas estarían ordenadas en un depósito de arena suelta, ¿no? Como pueden ver aquí, cada una de estos círculos representa una partícula, y pues el color de aquí celeste significa que los suelos están saturados, ¿no? Entonces, esta es una configuración de suelos sueltos, porque mire, si se dan cuenta, cada círculo está lo más alejado posible del otro. En la parte derecha les estoy mostrando una configuración de suelos densos. Las partículas están muy cerca entre ellas, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos de las tres condiciones. Tenemos en la parte izquierda arenas sueltas y saturadas. Entonces, cuando aplicamos la carga sísmica, lo que pasa es que estas partículas empiezan a moverse. Y en el caso aquí del lado izquierdo, en el depósito de arenas sueltas, las partículas empiezan a rodar una sobre otra, y el agua que está contenida en los espacios vacíos entre las partículas es presionada. Entonces, como uno está presionando el agua quiere salir y ejerce una presión a todas las partículas del suelo. Mientras que en el depósito, que era denso, ahora tiende a hacerse un poco más suelto, empieza como a expandirse. Entonces el agua dentro de esas partículas no está siendo presionada, más bien hay como una succión en algunos casos, ¿no? Entonces, cuando ocurre esto, hay un punto en que el agua ya ejerce tanta presión que separa las partículas. Cuando las partículas ya no tienen contacto entre sí, como ustedes, voy a hacerlo una vez más, ir atrás, el agua ejerce la presión hacia afuera y hace que las partículas se separen. Entonces, cuando las partículas pierden contacto, es que el suelo ha licuado, ¿no? Entonces ya no hay nada que sostenga todas las cargas que están encima, que pueden ser de edificios o alguna otra estructura. Y cuando hay las condiciones adecuadas, lo siguiente puede pasar. Y les voy a mostrar un video. Entonces, lo que están viendo ahí es cómo se ha generado a profundidad, el agua ha estado ejerciendo presión y las condiciones han permitido que incluso el agua salga a superficie. Este es un video, hay muchos de estos en YouTube, si ponen Sand Boils van a encontrarlo, de Nueva Zelanda, ¿no? Entonces lo que aquí está mostrando es que cómo el agua sale en grandes cantidades. Y esto no necesariamente pasa durante el sismo, sino también puede ser luego del sismo. Durante el sismo lo que pasa es que estamos generando las presiones internas y puede tomar algunos minutos para que estas presiones encuentren su camino y salgan a superficie, ¿no? Ahora, aquí hay una observación. Si todo este volumen de agua está saliendo de debajo de la superficie de la Tierra, entonces hay un vacío que se está generando. Y es por eso que se generan pues estos asentamientos tan grandes que han visto en las fotos que les mostré anteriormente. Entonces, ese es más o menos, ese es el fenómeno de la ecuación, ¿no? Voy a ir a la siguiente diapositiva. Al final, es lo que ven aquí, es lo que queda, es un sand boil, un volcán de arena, que es la huella que deja el fenómeno que les mostré en el video, en la diapositiva anterior. En este caso, este es de una foto tomada luego del sismo de Loma Prieta. Entonces, cuando hay eventos sísmicos, si ustedes van a hacer reconocimiento de campo y ven algo como esto, es clara evidencia de que ha habido licuación de suelos, ¿no? Entonces, ya sabemos qué es licuación, ya tenemos una idea de por qué se genera, ya vimos bastantes fotos de las consecuencias. Ahora lo que queremos saber es
¿cómo evaluamos el potencial de licuación? Si tenemos un proyecto en una zona, por ejemplo, Chorrillos tiene el nivel freático bastante elevado, ¿cómo sabemos si los suelos son licuables? Y si son licuables, ¿cuánto se va a deformar el suelo? ¿Cuánto se va a mover lateralmente? Que es lo que causa pues mucho daño. Para eso les voy a mostrar 3 metodologías. Cada una tiene sus beneficios, sus ventajas y sus desventajas. Entonces es importante, voy a mencionar algunas cosas, ¿no? Para evaluar la licuación de suelos, uno de los ensayos en el que voy a centrar hoy es el ensayo de penetración de cono o Cone Penetration Test, es el CPT. Como les había comentado anteriormente, pues tomar muestras de la arena y llevarlas al laboratorio, a la herramienta para evaluarlo, es muy complicado. Entonces la idea con el CPT es tomar la herramienta y llevarla al suelo, llevarla al campo. Entonces, en esta figura lo que les estoy mostrando es este cono. Es como un tubo metálico que tiene aquí este cono en la parte inferior. Hay de distintos diámetros, el más común va entre 4 centímetros más o menos para que tengan una idea. Y la idea es hincar este cono en el suelo. Este cono se instala en alguna especie de vehículo que tiene que tener algunas características, ser pesado, y pues el cono se hinca a una velocidad constante y conforme va hincando el suelo, hay unos sensores que miden algunos parámetros que nos indican la resistencia del suelo. En este caso estamos viendo aquí un ejemplo de lectura. Esta es la resistencia de punta y esta es la profundidad. Y vemos cómo conforme el cono ha ido penetrando, se ha ido midiendo, ¿ok? Aquí en superficie, a veces se forma una costra porque por el clima, el sol, de repente hay un poco de lluvia y luego se seca, entonces se forma una costra en la parte superficial con una resistencia, luego va un material un poco más débil y luego empieza pues un material más fuerte, ¿no? Y esta resistencia se incrementa con la profundidad. Solo un ejemplo esto. Entonces, para que tengan una mejor idea, también tengo aquí un video de cómo se ejecuta este ensayo. A ver si puedo poner. Alumnos, si tuvieran alguna pregunta por medio del chat, lo pueden hacer, ¿ya? Pueden escribir su consulta y después de la ponencia yo les puedo pasar al ingeniero para que responda la pregunta. Claro que sí. Entonces... Sí, adelante. Sí. Aquí lo que les voy a mostrar es... Voy a quitarle el audio. Básicamente ya el vehículo ha sido instalado con el equipo de penetración de cono y lo que van a ver ahí ustedes es cómo lo penetra a una velocidad constante. Y esto es bastante eficiente porque uno puede ir con este vehículo a campo y ejecutar varios ensayos y como cubrir un área importante, ¿no? De repente una de las desventajas que tiene este ensayo es que no recupera una muestra de suelo, pero siempre se pueden ejecutar otros ensayos para eso. Lo que están viendo aquí es que ya penetró una parte del tubo metálico y lo que hace es agregar una parte más para llegar pues a profundidades mayores, ¿no? Entonces, esto es la idea de cómo funciona este ensayo. Ahora voy a ir a la siguiente diapositiva. Entonces, con eso ya saben lo que les quería comentar es cómo tenemos datos del suelo, cómo vamos a poder evaluar si es licuable y cuánto se va a deformar. Para eso vamos a usar esos datos del CPT. Hay otras metodologías, pero es solo la que quiero comentar hoy. Ahora, las 3 metodologías que voy a describir son estas. La primera son índices de vulnerabilidad, que son un poco más cualitativos, fáciles de calcular. El segundo es un bloque deslizante de Newmark, que van a ver en un momento. Y la tercera es modelamiento numérico avanzado. Entonces son 3 niveles distintos. Va de simple y rápido y de repente también barato, un nivel intermedio y algo un poco más avanzado. Ahora, ¿cuándo se elige una o la otra?
Depende del proyecto, del presupuesto disponible, ¿no? Si de repente es un lugar que sabemos que no va a tener problemas, podemos descartar la ecuación de repente con la primera alternativa. Y si es un lugar que sí, un sitio, el proyecto que tiene problemas, entonces queremos algo más avanzado para saber de repente, tener una mejor idea de cómo se va a deformar y cuánto se va a deformar. Entonces vayamos con la primera, ¿no? Son los índices de vulnerabilidad de licuación o Liquefaction Vulnerability Indices. El VIs es como lo van a encontrar en Internet. Son métodos simplificados para estimar métricas de daño inducidas por licuación. O sea, son índices, ¿no? Y algunos son, por ejemplo, aquí tenemos el índice de desplazamiento lateral, o el DI, es como lo van a encontrar en Internet. Es una estimación de cuánto el suelo se va a mover lateralmente. El segundo que tengo aquí es el índice del potencial de licuación, o el PI. Básicamente nos va a dar una idea de, ok, tenemos estos datos de CPT, y luego vamos a estimar este índice que va a ser un número, y con eso nos va a dar una idea, ok, el daño va a ser menor o va a ser importante. Luego aquí tengo el número de severidad de la ecuación, que es como está más relacionado al tema de asentamientos, y hay también varios otros, ¿no? Entonces, solo para que tengan una idea de cómo son estos, aquí les muestro una tabla donde se tienen 3 índices y pues la categoría, ¿no? Por ejemplo, para el LPI, según este autor, este investigador, si el valor que tenemos va entre 0 a 5, eso nos está diciendo que los daños van a ser menores o no van a haber daños. Y si el LPI es mayor a 15, los daños van a ser pues importantes, ¿no? Entonces, nuevamente, para que quede claro, hacemos los ensayos de CPT en campo, sacamos los datos del suelo, la resistencia, utilizamos esos valores para estimar este índice y luego venimos a la tabla y vemos, ok, mi LPI o mi LPI es de 20 por decir, entonces, oye, esto me indica que pues aquí el suelo es muy licuable y van a haber muchos daños, ¿no? Entonces, nos da una idea de qué es lo que va a pasar. No sabemos con precisión, pero una idea. Ahora, aquí lo que quiero comentar es una de las limitaciones del CPT y en particular de estos índices. Hay 3 casos que les estoy presentando. Caso 1, caso 2, caso 3. No es solo un dibujo esquemático de un edificio con una fundación. Entonces, imaginémonos que aquí tenemos un CPT y también en este otro caso y en este otro caso. En los 3 casos, el CPT penetra un suelo que quizás no es licuable y luego una capa delgada de suelo licuable. Eso hace acá, también en el caso 2 y también en el caso 3. Entonces, si nosotros solo tenemos ese único CPT, la idea es que de repente en los 3 casos son muy parecidos. Y los daños esperados por licuación, vamos a tener la idea que también es muy parecido. Sin embargo, si notamos aquí, en realidad, esta es una capa puntual de suelos licuables. Entonces, si esta capa de suelo licuable licúa, quizás va a generar algunas deformaciones, pero no tantas, porque luego todo lo que está alrededor es no licuable, ¿no? En este otro caso tenemos una capa de mayor longitud que va, miren ustedes, por debajo de todo el edificio de suelo licuable. Entonces es probable que ahí hayan mayores deformaciones comparado al caso 1. Y si además de eso, la topografía, o tenemos aquí en este caso hay como un pequeño canal, eso significa que esta capa se puede deformar, pero además tiene un borde libre, tiene a dónde moverse, mientras que en este lado, en el caso 2, todo está relativamente confinado, ¿no? Entonces, los niveles de desplazamientos anticipados en este caso 1, 2 y 3 son de repente bajo, intermedio y alto, ¿no? Pero cuando hacemos un solo CPT, todos ellos parecen lo mismo. Entonces, aquí el mensaje es que tenemos que tener en cuenta la variabilidad espacial de suelos.
No hay que a veces, ustedes que están sobre todo en la parte de formación, estudiando, siempre tengan en cuenta, no hay que limitarnos a tener los datos de CPT de repente en una hoja de Excel y hacer los cálculos. Hay que ver las condiciones de campo, hay que ver la geología que el profesor José Ponce ya comentó, es bastante importante para pues entender cuál de estos tres casos de repente es más viable en algún sitio de proyecto y ver también las condiciones de campo. En este caso, este canal que está ahí permitiría que las deformaciones sean bastante largas o grandes, ¿no? Entonces, con eso voy a ir ahora al segundo caso, que es el bloque deslizante de Newmark. Aquí lo que tengo es un plano inclinado. Ustedes de repente se acuerdan de, llevan física en los primeros ciclos. Y tenemos un bloque que está deslizando, ¿no? Y aquí hay un registro de sismo. Entonces, la idea aquí es que cuando llega este registro sísmico, va a mover una masa. Este bloque lo que representa es una masa de suelo que se está deslizando. De repente, en el caso, solo para hacer la analogía, si tenemos este suelo licuable, eso sería como una superficie de deslizamiento y todo lo que está encima de este bloque de aquí sería como este bloque rígido de acá, ¿no? Entonces, es una aproximación bastante simple de lo que es la naturaleza, ¿no? Pero es de repente un poquito más desarrollada que los números de los índices de vulnerabilidad que les mostré anteriormente. Entonces, el método de Newmark consiste en lo siguiente. Si tenemos, por ejemplo, aquí una onda, un registro sísmico, ¿no? Estas son aceleraciones, y sabemos que esta aceleración, este nivel de aceleración, es la aceleración de fluencia, ¿ok? Entonces, ustedes si relacionan con física, de repente sería la fuerza que hace que el bloque se deslice, ¿no? Entonces, cuando este registro sísmico sobrepasa ese nivel, aquí la parte en gris pueden ver, el bloque se va a mover, ¿no? Aquí, por ejemplo, no lo sobrepasa, el bloque no se mueve nada, no se mueve, llega aquí, lo sobrepasa y la parte de gris, el bloque empieza a acelerar. Y luego aquí también está en gris porque luego que la fuerza ya no sobrepasa ese nivel, el bloque va a empezar a desacelerar hasta quedarse nuevamente estático, sin movimiento, ¿no? Y lo mismo aquí. Entonces, es una aproximación bastante sencilla. Hay algunas simplificaciones, pero nos va a dar un estimado de los desplazamientos. ¿Cómo? Si tenemos aceleración, integramos dos veces y podemos estimar, pues, desplazamientos, ¿no? Entonces ya, de repente, es, como les comenté, un poquito más sofisticado que los índices, que solo eran unos números, y que luego nosotros teníamos que más o menos inferir el nivel de daño. Aquí tenemos una estimación ya de los desplazamientos, ¿no? Ahora, esta foto les mostré anteriormente, son desplazamientos laterales. Ustedes pueden ver, o aquí lo que quiero enfatizar es que hay patrones de deformación. Aquí la grieta, en esta parte de aquí, es un poco más abierta, aquí un poquito más cerrada, aquí ya más cerrada. No es como un bloque que se mueve rígidamente, como ya la metodología que les acabo de mostrar lo asume, sino hay unos patrones de deformación, ¿no? Esto depende de la variabilidad del suelo, la geología, la topografía, hay muchas condiciones, ¿no? Y para algunos diseños, saber cómo se mueve, cómo se va a deformar estos patrones de deformación es importante. Y los índices de vulnerabilidad no lo proveen, solo son unos indicadores de daño. También pueden estimar deformaciones, y se los voy a mostrar más adelante, pero en general son bastante simples. El bloque deslizante de Newmark también es algo simplificado, es un poquito más sofisticado, pero no nos da información de los patrones de deformación. No nos va a decir, acá se mueve bastante, aquí se mueve poquito y acá menos, ¿no? Entonces, aquí es donde entra, en casos donde se necesita, la parte de la numeración, la modelación numérica, ¿no? Y para eso no quiero entrar en bastantes detalles ni complicaciones, pero quiero transmitirles la idea.
En esta foto lo que estoy mostrando es un equipo de centrífuga, es un equipo donde se pueden hacer ensayos a una escala importante. De repente, por ejemplo, eso lo que están viendo aquí es un túnel. Esto es un túnel que se está modelando, lo que ponen es poner suelo, lo compactan, ponen sensores para medir aceleraciones, desplazamientos, asentamientos, etc. Y aquí esta parte en el medio es la parte vacía del túnel, ¿no? Entonces, lo que les quiero mostrar aquí es que este túnel, que tiene una configuración, que tiene aquí los diferentes materiales, se puede simular numéricamente. Lo que estoy mostrando aquí abajo es un modelo numérico que ha sido implementado en el software, en el programa FLAC, ¿no? Y pueden ver cómo se ha capturado pues esta maqueta, si quieren decirlo así. Ahora, cuando se hacen estas numeraciones, esta modelación numérica, los resultados que se obtienen son un poco más sofisticados. Ustedes ven aquí en la parte superior, es una fotografía de la maqueta que les he mostrado luego del ensayo. O sea, esta maqueta se tomó, se compactó el suelo, se hizo como una pequeña maqueta del túnel y luego se le pasó un sismo, ¿okay? De manera física, en un equipo de centrífuga. Y estas son las deformaciones que se obtuvieron. Estas líneas que se ven aquí inicialmente fueron verticales y luego de aplicarle el sismo a esta maqueta, pues se ve cómo se ha deformado, ¿no? Depende, aquí se ha movido un poquito hacia la derecha y aquí un poquito hacia la izquierda. En los resultados de la modelación numérica se ven esos mismos patrones. Aquí se ven en colores y aquí en flechas cómo esta parte se ha movido hacia el lado derecho y esta parte un poco más hacia el lado izquierdo. Entonces, lo que les quiero decir aquí es que con la modelación numérica podemos capturar esos patrones de deformación que en algunos casos puede ser importante, ¿no? Entonces, estos son los tres tipos de análisis que les quería comentar hoy. Lo que ahora voy a hacer es mostrarles un ejemplo aplicativo, ¿okay? Este es un caso de historia, Balboa Boulevard, que es una calle que falló durante el sismo de Northridge en el 94 aquí en Los Ángeles, el norte de Los Ángeles. Solo por contexto, es un sismo que ocurrió el 17 de enero del 94. Está ubicado fue de magnitud 6.7. Es una calle, como ven, Balboa Boulevard. Y aquí lo que muestro es una foto de lo que ocurrió. Esta fue la calle que les mostré anteriormente, donde las deformaciones generaron la ruptura de tuberías, como ustedes pueden ver, de gas y de agua. Entonces hubo muchos incendios y pues fue todo un desastre. Ahora, lo que les muestro aquí es una vista en planta de esta calle. Tiene una inclinación de 2.6% de norte a sur. Y estos son los daños que fueron observados. Hubieron aquí en rojo, les estoy mostrando algunas grietas que se observaron luego del sismo. Y hubieron estas zonas aquí donde se concentraron grietas de extensión, en este caso, como aberturas, y aquí grietas o fallas por compresión. Para que vean lo que les estoy comentando, hay unas fotos. En la zona de extensión, pues se observó algo como esto, que fue una abertura, y aquí pues una falla por compresión, que no fue en la misma calle de Balboa Boulevard, pero en una calle paralela, pero es la misma idea, ¿no? Y las observaciones, las mediciones que hicieron indican que los desplazamientos fueron aproximadamente de 50 centímetros. Entonces, yo lo que les voy a mostrar ahora es, vamos a utilizar esas tres metodologías, yendo de la más simple a la más sofisticada, y vamos a ver cuál de ellas nos predice mejor lo que ocurre. ¿Okay? Entonces, esa es la idea para lo que queda de la presentación. Solo para complementar aquí la idea, si vemos estos patrones de extensión y de compresión, y tenemos todas estas grietas y estas flechas indicando la dirección en la que el suelo se movió,
pues se deduce que la falla fue más o menos algo como esto, como una masa deslizante, ¿no? Esto explicaría por qué aquí hubo una zona de extensión, aquí una zona de compresión, explicaría la ruptura de las tuberías, las observaciones, ¿no? Entonces, esto es lo que se esperaría como mecanismo de falla. Ahora, yo les comenté del CPT, y aquí también les voy a mostrar los ensayos de CPT que se realizaron en esta calle. Aquí lo que están viendo es nuevamente la calle. Hubieron dos campañas geotécnicas. Esta es la calle que falló, la calle de interés. Y hubieron investigaciones geotécnicas en estas calles paralelas, ¿no? Cada uno de estos símbolos indica un CPT. Muchos de ellos se ejecutaron al lado de perforaciones diamantinas para poder recuperar muestras, ¿no? Y ver el suelo. Entonces tenemos el CPT, tenemos una medición de la resistencia con profundidad, como les mostré, y también tenemos una muestra a la que podemos ensayar en el laboratorio para saber qué tipo de suelo es, ¿no? Entonces es un muy buen complemento. Y tenemos otras mediciones, ensayos de velocidad de onda de corte y una resistencia no drenada, etc. Lo que voy a hacer ahora es tomar todas estas investigaciones y las voy a proyectar en una sección que va a lo largo de esta calle. Y esto es lo que tenemos. Esta es una sección transversal de la calle. Y yo sé que hay varias cosas aquí, pero yo les voy a indicar lo más importante de esta figura. Primero, basados en estudios de geología, se identificaron 4 unidades. Ustedes pueden ver, aquí hay una unidad muy superficial, que lo que divide estas líneas punteadas, la unidad A, que es suelo bastante joven, de relleno. Luego viene una unidad B, que está aquí, una unidad C y una unidad D más abajo, que es una unidad más resistente. Ustedes pueden ver que es más resistente, por ejemplo, porque tenemos aquí una resistencia bastante alta. Lo que les estoy mostrando en cada uno de esas ubicaciones es un resultado de ensayo CPT. Aquí estoy haciéndole zoom a uno de ellos para que puedan ver qué es lo que está pasando. Esta línea indica la variación de resistencia con la profundidad. Ahorita no vamos a ir en detalles de números, pero quiero que vean cómo empieza bastante alta en la costra, luego baja un poco más, luego incrementa. Entonces es variable, es muy difícil caracterizar eso. Y cuando llegamos a la parte donde está el agua, es más baja incluso. ¿Okay? Entonces eso ya nos va diciendo algo. Los colores indican el tipo de suelo, porque con datos de CPT también se pueden tomar algunas estimaciones de qué tipo de suelo es, ¿no? Entonces en verde estoy mostrando suelos que parecen como arenas, en rojo suelos que pueden ser como arcillosos, y en azul suelos que de repente son arenosos o de repente arcillosos, no se sabe muy bien. ¿Okay? Entonces tenemos esta calle, tenemos un estimado de 50 centímetros, que es lo que se observó luego del sismo. Tenemos nuestros datos de CPT. Ahora vamos a usarlos para estimar las deformaciones y compararlo con lo que se observó luego del sismo. Entonces vamos a empezar con los índices de vulnerabilidad. Solo voy a tomar el índice de desplazamiento lateral, o LDI en este caso. Como les comenté anteriormente, cuando utilizamos estas metodologías, cada CPT trabaja individualmente, ¿no? No hay no trabaja en conjunto. Esa es interpretación que nosotros tenemos que hacer como ingenieros. Entonces, las tres condiciones para la ecuación eran, primero, arenas sueltas, segundo, agua, y tercero, carga cíclica, ¿no? O sísmica. Entonces, todas estas arenas dentro de la unidad C, está aquí, son relativamente sueltas. Aquí en la parte central tenemos el agua y ocurrió un sismo. Entonces, solo con esta información, nosotros ya podemos darnos cuenta que aquí, por ejemplo, donde estas arenas dentro de la unidad C, que son la del problema,
No hay presencia de agua, entonces no van a licuar. Tampoco aquí. Y probablemente licúen aquí en el medio. Ahora, vemos verde aquí. Vemos verde aquí. Esto indica la presencia de arenas, ¿no? Entonces, dentro de toda esta zona de acá, donde están ubicados todos estos CPTs que les estoy mostrando aquí, va a haber una estimación de desplazamientos y principalmente en estos CPTs. El B10 está ubicado aquí porque tiene más presencia de arena, y las arenas son las licuables, y también en estos dos otros CPTs, ¿no? Donde también se ve aquí algo de verde. Entonces hacemos los cálculos y lo que se obtiene es una resistencia, o un desplazamiento, perdón, que varía entre 2 y 110 centímetros, ¿no? Variando las condiciones, porque como no sabemos bien algunas cosas, pues hay que variar los parámetros. Entonces la estimación no es un número, es siempre bueno obtener un rango. Ahora, entre 2 y 110 centímetros es un rango bastante amplio, o sea, nos está diciendo no se va a mover nada o se va a mover un montón, ¿no? Pero nos da ya una idea. Por supuesto, si alguien tiene estos resultados, todos vamos a preferir pensar que se va a mover alrededor de 1 metro, a ser muy optimistas y pensar que se va a mover solo 2 centímetros, ¿no? Entonces, es un primer resultado. Ahora, vamos a utilizar un método de tipo Newmark. Es de tipo Newmark porque no es exactamente ese método, pero hay otras derivaciones similares, ¿no? Entonces, en este caso, ustedes recuerdan que había un bloque que estaba deslizando como en física elemental que estudiamos. Acá es lo mismo. Todo este suelo que está aquí va a trabajar como ese bloque. Y la línea aquí en rojo va a ser aproximadamente la superficie de falla, la superficie de desplazamiento. ¿Okay? Entonces vamos a hacer unas estimaciones de la resistencia, vamos a hacer los cálculos y lo que se obtiene es un rango que varía entre 9 o 10 centímetros y 1 metro. Entonces un poquito más preciso que el anterior, pero de todas maneras es bastante amplio, ¿no? Pero aquí ya nos captura o podemos ver que se está trabajando en conjunto. Tenemos un plano de falla que atraviesa varias partes o varias zonas de este sitio. No es mirando a cada CPT individualmente. Entonces, ahora para complementar, vamos a ver la parte de la modelación numérica. Son conocidos como análisis dinámicos cuando se hacen estas cosas. Entonces, aquí nuevamente les muestro la sección de interés. En este caso, he borrado todas las partes que eran azules y les estoy diciendo, ok, como no sabemos muy bien qué son, vamos a considerar que son suelos arenosos. Entonces los he puesto en verde. Aquí hay variabilidad espacial, como les mostré antes de cerca, pueden verlo aquí. La resistencia varía con profundidad, ¿no? Y también los colores, donde hay verde es más como arena y cuando es rojo es más como arcilla. Entonces, en un modelo numérico un poco más avanzado y utilizando métodos de geoestadística, se puede tomar esta sección tal como es y ponerla en un programa para analizarlo. Entonces, es lo que ven aquí. En este modelo, estoy mostrando la unidad C, que es la unidad de interés, donde tenemos las arenas más o menos débiles, sueltas, y vemos que en rojo y en verde pues están respectivamente los suelos que son arcillosos y los suelos que son arenosos, ¿no? Entonces, este modelo de repente nos ofrece esa habilidad de poder hacer este tipo de análisis más detallado. Entonces, solo para mostrarles un poco cómo son estos modelos de cerca, aquí lo que están viendo es la sección con los datos de CPT en la parte izquierda y en la parte derecha están viendo la parte del modelo. Aquí el CPT-C4 y Balboa 10 o Val 10 han sido tomados tal como son y han sido colocados en el modelo. Y todo lo demás ha sido inferido basado en técnicas de geoestadística. Pero ustedes pueden ver que, por ejemplo, el C4 tiene aquí todo rojo y tiene un poco de verde en la parte inferior, y el Balboa 10 tiene un poco de rojo y casi todo verde. Y eso mismo
se ha capturado aquí. Vean ustedes, casi todo rojo y algo de verde, y aquí tiene un poco de rojo y bastante de verde. Entonces, la variabilidad espacial de los suelos arcillosos y arenosos se está capturando. Permítanme un segundo. Ok. Entonces, cuando se hacen estos modelos geoestadísticos, pues lo que se está considerando es lo que se ha observado en estas ubicaciones y también la proporción en volumen de los suelos. Pero, como ustedes pueden pensar, quizás no hay un solo modelo estratigráfico que cumpla esos requerimientos. Entonces, aquí les estoy mostrando 3 ejemplos. En los 3 casos, este es el que le mostré anteriormente, y acá hay otros 2 ejemplos, se cumple con el ordenamiento de los suelos arcillosos y arenosos. Vean ustedes, la distribución es exactamente la misma, pero todo lo demás, todas las ubicaciones donde no tenemos CPT, estas ubicaciones que han sido inferidas, esas son distintas, ¿no? Entonces, en un análisis numérico avanzado, a veces hay que considerar distintas posibilidades, ¿no? No es buena idea quizás quedarnos con un modelo numérico que pues es un poco arbitrario. Es bueno tener qué otras cosas son posibles también. Similarmente, solo para mostrarles rápidamente, los sismos son otra fuente de incertidumbre. Estimarlos es muy difícil y siempre es bueno utilizar más de un sismo. Entonces ya con todo este modelo y los sismos y el análisis que se ha hecho de la estratigrafía, pues se obtienen unos resultados. Aquí en la parte superior les estoy mostrando nuevamente la calle con las fallas observadas, las grietas en rojo, las flechas indicando la dirección de desplazamiento y en gris las zonas de extensión aquí y compresión en la parte sur. En la parte de abajo, lo que les estoy mostrando es la salida del modelo numérico. Entonces ya tenemos contornos, estos distintos colores nos indican los distintos grados de deformación, ¿no? Por ejemplo, aquí en rojo tenemos más o menos que se ha movido 35 centímetros, de repente aquí en amarillo alrededor de 15. Entonces, esos patrones de deformación que yo les comenté, que no podemos estimar con los índices de vulnerabilidad o con los modelos de los análisis dinámicos, ¿no? Entonces, esos pueden ser muy útiles en algunos casos. Ahora, no solo eso, sino que si lo comparamos con lo que se observó, vemos pues que esta zona de aquí es de extensión. Miren, esta zona aquí en naranja se ha movido alrededor de, digamos, 30 centímetros. Y esta zona más o menos amarilla se ha movido alrededor de 20 centímetros. Entonces, si tenemos esta zona que se ha movido 30 y la zona que está atrás 20, significa que hay como una grieta o una zona de extensión ahí. Entonces, toda esa información podemos obtener de modelos como este. Y aquí solo para reforzar la idea que los patrones de deformación son capturados por el modelo numérico, ¿no? Pero por supuesto ustedes habrán notado que ha habido muchos más pasos y mucho más detalle para poder hacer estos modelos numéricos. Entonces el costo, el tiempo que se requiere para hacerlo se eleva, comparado con los índices de vulnerabilidad. No es que uno sea mejor que el otro, depende del proyecto, del presupuesto, del tiempo, de la importancia de la estructura, etc. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es una comparación. Aquí tengo en la parte superior las observaciones de campo, dijeron aproximadamente 50 centímetros. Los índices de desplazamiento lateral indicaron deformaciones entre 2 y 110 centímetros. Método de Newmark entre 9 y 98 centímetros. Y los análisis dinámicos de 25 a 75 centímetros. En todos los casos se han hecho las mismas variaciones, las mismas consideraciones para capturar las incertidumbres de las investigaciones. ¿Okay? No he mostrado los detalles, interés del tiempo, pero
lo que estoy diciendo es que la variación de parámetros ha sido la misma en todos los casos. Y como vemos, conforme vamos de un análisis más simple, antes de eso, las tres metodologías más o menos capturan lo que se observó, ¿no? Si sacamos de repente un promedio entre 110 y 2, nos da aproximadamente 50, lo mismo aquí y lo mismo aquí. Entonces, las tres metodologías predicen de manera bastante decente lo que se observó. Ahora, conforme pasamos de simple a complicado o a más detallado, el rango estimado se vuelve más preciso, pero tampoco es súper preciso. Tenemos de todas maneras un rango importante, ¿no? Entonces son cosas que hay que considerar. Esto es solo un ejemplo para este caso historia. En otro proyecto, en otra evaluación puede esto ser bastante diferente, ¿no? También recordar que si justo teníamos CPTs en las zonas donde no había agua, las deformaciones hubieran sido cero, ¿no? Entonces todo esto es importante tener en cuenta. Simplemente para ya terminar con la presentación, algunas conclusiones y comentarios finales. La ingeniería geotécnica es una rama de la ingeniería civil que trata acerca de la habilidad de construir sobre, en o utilizando suelo y roca. Lo segundo es que se denomina licuación de suelos al fenómeno de la pérdida de resistencia y rigidez de suelos no cohesivos sometidos a cargas cíclicas. Lo siguiente es que, disculpan ahí el color, las metodologías de evaluación de la ecuación de suelos y sus consecuencias varían principalmente en el grado de precisión. Ya lo vimos, como los rangos se van haciendo más precisos, si hacemos un análisis más detallado, la habilidad de capturar los mecanismos de falla y los patrones de deformación, la cantidad de información obtenida es distinta, y el tiempo y el costo requerido. Y finalmente, la evaluación de las consecuencias de la licuación de suelos requiere de juicio ingenieril para compensar las limitaciones de los métodos de análisis y los desafíos e incertidumbres propios del problema en cuestión, como la variabilidad espacial de suelos, ¿no? No podemos solo tomar los datos y procesarlos ciegamente. Es bueno sentarnos y verlos con calma y ver las condiciones topográficas y otras cosas en el campo. Para terminar, solo quiero mencionar un agradecimiento especial. Estos son mis profesores aquí en UC Davis, que han contribuido mucho a mi desarrollo profesional y me han enseñado mucho de lo que he presentado el día de hoy. Con eso, agradezco su atención y estaría feliz de contestar algunas preguntas. Bien, Ramín. Tenemos unas preguntas. Claro. Okay. En el chat puedo leer dos preguntas y yo tengo otras dos más. Así que la primera pregunta de Jesús dice: buenas tardes, ingenieros. ¿Qué estudio respecto a los suelos cree usted que se usó para la creación de la isla artificial de forma de palmera que se encuentra en Dubái? Bastante Pregunta específica. Compleja. Sí, no estoy muy familiarizado con lo que han hecho, pero cuando hacen, por ejemplo, no estoy muy seguro del caso de Dubái, pero por ejemplo en Japón es común Japón es una isla, entonces ellos ganan bastante terreno al mar y lo que hacen es básicamente echar relleno de suelo y compactarlo. Lo mismo también hacen aquí en San Francisco, en algunas zonas de la costa, ¿no? Entonces así van echando el terreno y le van ganando espacio, ¿no? Me imagino que en el caso de Dubái ha de ser algo similar. De repente habían algunas, ustedes sabemos que hay como cordilleras debajo del agua, ¿no? Probablemente hicieron algún tipo de relleno que luego lo compactan. Y es interesante que haga esta pregunta porque en esos casos en particular es muy importante evaluar la licuación, porque esos suelos que están pues rellenando son jóvenes, o sea, significa que recién se están depositando, ¿no? De alguna manera, no tienen ningún tipo de cementación natural que se gana con la antigüedad de los suelos, entonces son relativamente débiles. Son generalmente arenas, ¿no? O algún suelo granular que puede licuar.
y como le estamos ganando espacio a la tierra, en el agua, pues tenemos los suelos saturados. Entonces los análisis de licuación y todo eso son bastante importantes y críticos en esos casos. Una pregunta interesante. Excelente. Pregunta de Jenny, ingeniero, buenas tardes. Tengo entendido que el ensayo de SPT nos permite obtener datos para saber la susceptibilidad a la licuación. Pero usted mencionó el ensayo CPT. ¿Cuál sería la diferencia entre estos dos ensayos? Claro, sí. Sí, es cierto. Hay una variedad de ensayos para esto. Los más comunes son el SPT y el CPT. En Perú todavía se usa bastante el SPT, pero he visto ahora en los últimos años se está ingresando ya el CPT. Ambos son buenos, ambos tienen sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, el SPT no es continuo, no es una medida continua de la resistencia. Son como ubicaciones puntuales. Entonces, eso es una desventaja. La información que tenemos es menor. Pero la ventaja es que SPT puede recuperar muestra. Entonces, cuando lo ejecutamos, pues podemos extraer una muestra y ver con nuestros ojos qué tipo de suelo es, ¿no? La ventaja del CPT y la razón por la cual está siendo más impulsado con fuerza y la gente lo está usando más, es que la medida es continua. Tenemos más información del perfil estratigráfico, ¿no? De alguna manera, con los parámetros de resistencia. Y lo otro es que es más automático. El SPT, la forma en la que se ejecuta el SPT, depende mucho de la persona que está ejecutando el ensayo, ¿no? Es muy manual, por decirlo de alguna manera. Mientras que el CPT es automático, ustedes han visto cómo el cono se penetra a una velocidad constante, entonces se vuelve un poco más confiable lo que es la repetitividad del ensayo. Por ejemplo, si tenemos un operador que hace el ensayo el día de hoy y luego mañana va otro, los perfiles de resistencia van a ser muy similares. Mientras que en el caso del SPT, eso podría no ser tan similar. Va a depender bastante de los cuidados que tuvo el operador. Se necesitan mediciones de energía también, que generalmente no se toman, entonces se asumen. Entonces hay todo este tipo de dificultades con el SPT. Pero sí también se puede utilizar para estimaciones similares. Bien, Remín. Otra pregunta, Remín, y bueno, esta pregunta es de parte mía. ¿Qué ensayo avanzado debemos realizar al suelo para licuación? ¿No? Si consideras el ensayo triaxial, corte directo, o qué otro ensayo, o Claro. cuál de esos dos ensayos. Claro. El muestreo de suelo, ¿no? De arenas, que son las licuables y las sueltas, es muy difícil. Pero ha habido casos en los que congelan la muestra de tal manera que las partículas no se disturban, luego se extraen y se llevan al laboratorio, luego con unos procesos las descongelan y las ensayan, ¿no? Los ensayos, antes de eso también quiero comentar que la forma común en la que evalúan las arenas es simplemente hacen el remoldeo de la muestra en laboratorio. Entonces preparan la muestra y la compactan de manera similar a la que se espera esté en el campo, etc. Y los ensayos vendrían a ser los de el TSS, es ¿cómo se dice? El de corte directo simple, cíclico, que es básicamente como una pastilla de suelo parecida a la muestra de consolidación, a la que se le aplica una carga lateral, ¿no? Cíclica. Entonces es un ensayo bastante común utilizado aquí, sobre todo por lo que yo he visto. Y también está el ensayo triaxial cíclico, ¿no? Serían los dos más utilizados. Hay otros también de columna resonante y una variedad, pero estos son los más comunes. Bien. Otra pregunta, bueno, también de mi parte, ¿cuál es el futuro del ensayo SPT? ¿Tiene futuro? ¿O hay alguna metodología que está saliendo que lo va a reemplazar? Sabemos que es un ensayo bastante antiguo, pero también
no sé si es que va a seguir perdurando en el tiempo. Claro. Am, bueno, no podría asegurar nada al respecto, pero está habiendo ya un desplazamiento del ensayo del SPT, está siendo reemplazado por el ensayo de CPT, ¿no? Por las ventajas que mencioné anteriormente. Ahora, seguramente se va a seguir empleando en algunos casos donde pues no haya, no sé, equipos de CPT o simplemente por alguna razón el ensayo de SPT es más accesible en tema de costo, o si no hay mucho presupuesto y queremos medir la resistencia, pero también obtener una muestra al mismo tiempo. Entonces va a tener estos casos en los que el SPT va a ser ventajoso, ¿no? Entonces, seguramente va a haber un desplazamiento, pero creo que también van a haber usos en una menor cantidad quizás a futuro. Entendiendo que el SPT tiene un menor costo en el equipo, imagino, ¿sí? ¿Me puedes confirmar? En realidad depende, porque puede ser, digamos, relativamente más barato por hora, pero te toma más horas ejecutar el ensayo, ¿no? Y la información también es menor. Entonces, si tú quieres de repente evaluar 10 zonas, ¿no? Y lo haces con SPT, con CPT, pues los costos no sé si sean muy distintos, ¿no? Entonces, sí, Correcto. claro. Bien. Dentro de la conclusión que presentaste, Fermín, y esto creo que le va a interesar a los alumnos, ¿no? El tema de costo y tiempo. ¿No? Has presentado 3 metodologías para analizar el tema de la licuación y yo preguntaría, en este proyecto específico, ¿cuál de estas metodologías podría ser más económica, ¿no? Realizarla y cuál sería la más cara, la que tome más tiempo tal vez realizar? Claro. Sí, los índices de vulnerabilidad son muy rápidos de calcular en realidad. Digamos que tú tienes tus datos de CPT, ya los has procesado, ya tienes las resistencias corregidas, etcétera. Pues los índices se toman, digamos, una tarde o un par de horas estimarlos, ¿no? Son solo unas fórmulas que utilizando los valores de resistencia te calculan unos índices o unos desplazamientos. Entonces es muy rápido, muy eficiente. Lo puedes hacer en una hoja de Excel con mucha facilidad. El segundo método que mostré, y quizás requiere un poco más de análisis porque también toma en registro o en todo caso el espectro de respuesta del sismo que estaría siendo aplicado a la zona de interés, ¿no? Entonces ya viene un poco más, digamos, un poco más de trabajo con eso. Pero también hay hojas de cálculo que tienen las metodologías ya implementadas ahí, ¿no? Digamos, un día de trabajo, quizás 2, o un día, diría yo, si ya tienes el sismo listo. Ahora, en la parte de la modelación numérica, eso sí es bastante, pues te toma algunos meses, porque para empezar, déjame volver aquí nada más. Creo que esta es una buena lámina. Tú puedes ver, pues, que primero tienes que interpretar los datos, ¿no? Para este modelo. Luego aquí he mostrado la parte de la geoestadística, que es como un estudio totalmente aparte de esto. La forma de utilizar los datos de CPT para estimar estos perfiles estratigráficos es todo un trabajo que podría ser individual. Esto en realidad es más utilizado en la parte de hidrogeología, ¿no? No lo he visto muy comúnmente en la parte de geotecnia. Entonces viene esa etapa, luego hay que empezar a hacer la implementación numérica y hay muchas decisiones que hay que tomar. El tipo de condiciones de borde, qué tipo de sismo, cómo lo vas a aplicar, las propiedades de los distintos materiales, etcétera. Y mucho de eso necesita que uno haga análisis de sensibilidad, ¿no? Probar con unos valores, con los otros, identificar qué cosas son críticas.
El modelo en sí, por ejemplo, para obtener resultados como este, una computadora bastante decente toma como alrededor de 20 horas, ¿no? Y para, imagínate, si quieres correr, pues, quieres tener 20 resultados, ya estamos hablando de 20 días, solo corriendo el modelo, sin hacer nada, solo dejando que la computadora trabaje, ¿no? Entonces, para un análisis de este tipo, los tiempos son generalmente de meses o años. Excelente. Sí. Y Remy, hemos cumplido. Mire, todavía queda unas preguntas. Oh, Bueno, si hay tiempo, no sé si tenemos dos preguntas más. sí, yo, A claro que ver, sí. Depende de usted. vamos. Ingeniero, buenas tardes. En cuanto a la profundidad de la napa freática, ¿a qué profundidad de la napa freática se produce este efecto de licuación? Ujú, Quiere sí, saber la relación del agua y la profundidad del claro. efecto. Sí, los datos históricos dicen que la licuación se ha producido hasta más o menos 20 metros, ¿no? Pero esos, o sea, los datos históricos vienen de cuando ocurren sismos, vamos a ver lo que ha pasado, y si se encuentra evidencia de licuación, por ejemplo, lo que les mostré. ¿Dónde está esta foto? Si se ve algo como esto, entonces, ocurrió licuación, ¿no? Entonces, los datos históricos dicen 20 metros, pero esos datos históricos también están basados en observaciones o manifestaciones en superficie, ¿no? Ahora, podría ser que haya licuación a mayores profundidades, pero es tan profundo que ya no causa nada en superficie, ¿no? Entonces, no, es difícil saber. O también cuando ya estamos a profundidades muy grandes, ya pues ya no hay, el agua ya no genera el mismo efecto, ya hay otras capas de suelo que de repente previenen un poco la licuación, ¿no? Entonces, yo diría que más o menos 20 metros es lo que comúnmente se considera. Okay. Y bueno, una última pregunta de Juan Arizaca. Uh -huh. Nos pregunta, buenas tardes, ingeniero. La licuación de suelos también puede ser provocada por las perturbaciones que se generan a lo largo del tiempo, como por ejemplo el ocurrido en San Juan de Lurigancho, en Lima, Perú, en 2019, ¿no? En el cual se rompió una tubería que dejó sin agua por bastante tiempo, hablamos en cuestión de varios meses, ¿no? En San Juan de Lurigancho, ¿no? Y muy probablemente por las perturbaciones del tren eléctrico, la línea del metro que va hacia San Juan de Lurigancho. ¿No? Eso es bueno, una hipótesis que él está planteando y de repente podrías reforzar el tema de la perturbación que tiene ¿no? el tren al pasar por ahí, porque prácticamente a unos metros, paralelamente en la vía del tren, sucedió pues una subsidencia, ¿no? Una ruptura de tubería y bueno, en realidad no se tiene todavía los datos por qué pasó exactamente. Claro. Sí, sí estuve enterado del tema que hubo en San Juan del Lurigancho. Eh, entonces, licuación sí se genera por vibraciones, ¿okay? Por cargas cíclicas en general. Por ejemplo, si hay una explosión de dinamita, por ejemplo, en minería, a veces se tienen las presas de relaves que son suelos sueltos, saturados, y a veces se requieren hacer explosiones, ¿no? Entonces, ahí viene el análisis de cómo esta explosión podría generar vibraciones que van a licuar los suelos, ¿no? Y los sismos son lo más común, pero yo no creo que la vibración del tren tenga la magnitud suficiente para causar licuación de suelos, ¿no? Probablemente causó, sí, algún otro tipo de falla, no lo sé. De repente las tuberías pues ya tenían sus años, ¿no? Estuvieron desgastadas y pues las vibraciones hizo que se rompieran, pero no creo que haya sido licuación de suelos necesariamente. Excelente. Sí. Bueno, Ramín,
esas son las preguntas que tenemos ahora. Si podrías dejar de compartir un momento, yo quisiera compartir una foto para los estudiantes. Claro que sí. Bien, voy a compartir. No sé si te acuerdas de esta foto. A ver. 2014. 2014. Gente de Golder C. Y aquí está, bueno, ahí está Remín cuando estábamos trabajando en la empresa Golder, que es una empresa transnacional canadiense. Y bueno, esta fue una de las fotos que lo tengo mucho recuerdo porque aquí estamos con el equipo de ingeniería de la parte de geotecnia, ¿no? Y bueno, aquí está Remín, siempre lo tenía allá al costado, pero trabajamos a veces. El compañero de carpeta ahí. Compañero de carpeta, efectivamente. Remín, felicitaciones por tu disertación. Es una experiencia invaluable la que estás dejando a los estudiantes y esta experiencia se va a replicar de alguna manera. Veo la calidad de preguntas que ha habido, eso me da mucha satisfacción. Me gustaría dejar a Juan para que pueda cerrar esta presentación. Juan, no sé si estás ahí. Sí, permíteme decir un par de cositas. Discúlpame, Juan. Solo quería agradecer a todos por su atención, Ponce, por la invitación. Esta foto tiene muchos recuerdos de la época de Golder. Gracias. Y si tienen preguntas o quieren, no sé, tienen mi correo y también les voy a pasar la presentación. Siéntanse libres de contactarme. Y gracias nuevamente. Ok, bien, Remín. Mira que hemos tenido una participación de 50 alumnos, ¿no? Todos han querido sumarse ¿no? Y bienvenidos todos. Juan, adelante. Sí, muchas gracias, ingeniero Remín, muchas gracias, ingeniero José. De verdad, bastante agradecemos la participación de nuestros estudiantes. También compartir este conocimiento ha sumado bastante en saber cómo se aplican las técnicas, ¿no? No solamente allá en Estados Unidos, también se hace una comparación con Perú y eso enriquece bastante, enriquece mucho a cada uno de nosotros, ¿no? Y nos va a ayudar en un futuro a poder, de repente, ¿por qué no?, dedicarnos a esta rama, ¿no? Entonces, muy agradecido por su participación el día de hoy y quisiera, no sé si nos podemos tomar una foto, una captura de imagen. Creo que sí. Sí, José, para dejar de compartir la Sí, imagen, ¿sí? Perfecto. Y sería bueno que los estudiantes que tengan cámara se sumen con su cámara, por favor. Por favor. Todos los que tengan cámara, habiliten sus cámaras. O sus perfiles, ¿no? Sí, O porque sus hay un perfiles. perfil, ¿no? Sí, por favor, podrían habilitar. Muy bien, gracias, Luis. ¿Quién más? Se van sumando. Gracias, Daniel. Muy bien. Además, muchachos, vamos sumando a la pantalla. Está Joaquín, muy bien. ¿Quién más? Vamos. Ya está, vamos sumando a Catherine, muy bien. A Lenny, muy bien. Entonces, ya estamos ya sumándonos un poquito más. Ya está entrando también. Y están los ingenieros civiles de la UPN. Bien, más. Okay. Castañeda Guerrero se va sumando. Marian, ¿cómo estás? Imagino que Remín te trae recuerdos cuando también tú estabas ahí como estudiante. Sí, creo que nunca tuve una clase en Zoom, no era tan común, ¿no? Ajá. Pero ahora estamos muy bien, Herbert, muy bien. Bien, chicos, por favor, miramos a la cámara, fíjame un momentito. Voy a tomar otra más, porque acaba de entrar Jan también. Bien, muchísimas gracias, profesor Remy. Vamos a estar enviándole por vía mail un certificado de participación el día de hoy en nuestra clase espejo internacional, ¿no? También al profesor José. Muchas gracias. Con un nuevo corte de cabello. ¿No? Y vamos a enviarles sus certificados. Los chicos que han asistido a nuestra conferencia también han registrado su asistencia, también se le va a estar considerando
una constancia de participación. Muchísimas gracias con todos ustedes. Muchas gracias, profesores, a ambos, y continuamos con nuestro fin de semana. Muy Gracias. agradecido. Muy buenas Estamos en tardes. contacto. Gracias. Muy bien. Y los alumnos de Camino se suman a la clase. Claro, Continúa, José, continúa. listo. Muy buenas tardes. Gracias a la... También agradecemos a la internacionalidad, a la directora Elena Sánchez por haber permitido esta conexión a nivel internacional. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todos. Me retiro. Muchas gracias, Juan. Hasta luego. Muchas gracias, alumnos. Entonces, alumnos, vamos a tomar los alumnos de Caminos. Tomamos, bueno, son 5 para las 1. Vamos a tomar un break de unos 15 minutos y nos sumamos, ¿ya? A la 1 con 10 minutos nos sumamos a la clase, ¿ok? Y ahí continuamos. Muy bien. Gracias. Gracias a todos los alumnos, gracias a los alumnos de Chorrillos, alumnos de Introducción a la Ingeniería, los alumnos de Geología, a los alumnos de Pavimentos. Muchas gracias. Nos estamos viendo.